Bienvenidos al campus virtual del ciclo 2018-2. Soy la profesora Débora Ponce del curso de Educación Cívica y en la semana 2 tocaremos los organismos internacionales de protección a los derechos humanos. Tenemos ahora la segunda parte del tema de derechos humanos. Es un tema muy sencillo para nosotros debido a que la parte más complicada la encontrábamos al inicio cuando manifestábamos los tipos de derecho, características y las garantías. ¿Qué sucede cuando nosotros acudimos al Poder Judicial de nuestro país, pedimos nuestras garantías constitucionales y nos hacen caso omiso? ¿A dónde vamos a acudir? Entonces tenemos nosotros los organismos internacionales. Al primer lugar que nosotros tenemos que acudir está relacionado con nuestra jurisdicción, es decir, estamos en el continente americano y tenemos una corte que va a proteger nuestros derechos. Esta corte es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muy bien, sencillo. Y si nosotros vamos dentro de un plano internacional, ya no estamos hablando de América, tenemos otra corte. Esta también se llama obviamente corte, pero ya no es interamericana, sino es internacional de justicia. Estamos cambiando derechos humanos por justicia. Entonces, hasta ahí estamos bien. Si nos vulneran nuestros derechos dentro del Perú, tenemos dos cortes, Interamericana de Derechos Humanos e Internacional de Justicia. Pero, si te habías emocionado que podrías ir a las dos cortes, cuando te vulneran tus derechos humanos solamente puedes ir a una. Su nombre lo dice, Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, ¿para qué voy a ir a esa corte? Cuando tengo problemas de derechos humanos. En cambio, voy a ir a la Corte Internacional de Justicia cuando tengo problemas entre estados. Por lo tanto, tú no eres un estado, tú no puedes ir ahí. Y por ahí algunos, pero ese se parece a la Corte de la Haya. No se parece. Es la que nosotros conocemos como la Corte de la Haya. La Corte Internacional se encuentra en La Haya, Holanda, porque es un territorio pacífico frente a lo que eran las guerras mundiales. Y la mayoría de personas, en vez de decirle Corte Internacional de Justicia, le dice Corte de la Haya. Y lo mismo pasa con el caso de América. La Corte Interamericana de Derechos Humanos se encuentra en San José, de Costa Rica. Y las personas, en vez de decirle Corte Interamericana de Derechos Humanos, le dicen Corte de San José. Entonces, hasta allí estamos viendo el nombre de la entidad o corte, la función para la cual voy a ir y su ubicación o sede. Fácil. Pero hay otro problema más. Tú pensabas que podrías ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque decía derechos humanos y tampoco puedes ir, debido a que a las dos cortes solamente van personas jurídicas. Y recordemos la clase anterior, persona natural, persona jurídica y concebido no eran lo mismo. Y la persona jurídica era la asociación, entonces no podemos ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos nosotros solitos. Y obviamente la internacional tampoco porque van estados, y estos estados sí son personas jurídicas. ¿Quién ha ido a la Corte de la Haya? Obviamente que el Perú, ¿no es cierto?, con el tema de Chile, y también ahorita estuvo el caso de Chile y Bolivia. ¿Qué puedo hacer si yo quiero ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a llevar mi caso, pero no puedo ir a la vez porque no soy persona jurídica? Voy a acercarme a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, que no se encuentra en San José, sino en Washington. También puedo llevar mi carta porque ahora es más fácil todo este sistema. Ellos se encargan de llevar nuestra demanda o denuncia a la corte. Y como ellos son una comisión, entonces estaría llevando quien anunció la demanda una persona jurídica. Tener cuidado aquí. La comisión no es un despacho que recoge denuncias para llevarlas a la corte. La comisión es otro organismo también que apoya a la corte. Ellos promueven los derechos humanos. Pero dentro de sus funciones está el llevar nuestras denuncias a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, hasta ahí está facilísimo, ¿no es cierto? Hemos visto el plano general para poder entender, antes de pasar a lo que son documentos, tratados, que ahí es donde más nos confundimos todavía. Y la dependencia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos le pertenece a la OEA y la Corte Internacional de Justicia a la ONU. ¿Qué pasa con el tema de derechos humanos en otros continentes? Igual que nosotros tenemos la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los otros continentes también tienen Corte Africana de Derechos Humanos, Corte Asiática de Derechos Humanos, menos Europa. Sus temas de derechos humanos los resuelve la misma Corte de la Haya, que tiene una dependencia aparte que apoya ese tema de derechos humanos. Y también la Corte, tanto de La Haya como de San José, ven los temas referentes a lo que son juicios de la OEA y de la ONU respectivamente. Sabemos que en la Corte siempre van a trabajar los magistrados. En el caso de la Corte Internacional de Justicia tenemos nosotros 15 magistrados que trabajan. Y en el caso de la Corte de San José o Interamericana de Derechos Humanos, 7 magistrados o jueces, ¿no? Y en el caso de la comisión también son 7 miembros, pero en este caso ya no son magistrados porque es una simple comisión, no estamos hablando de un órgano de justicia. Pero estas cortes están sujetas a diferentes cartas o documentos base de los derechos humanos. En el caso de la OEA, estamos hablando de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y en el caso de la ONU, estaríamos hablando de la Corte Internacional de Justicia. La ONU se basa en la Carta Internacional de Derechos Humanos. Esta carta tiene la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que está compuesta por 30 artículos. Todos tendríamos que tener conocimiento porque aparecían atrás o aparecen atrás de nuestros cuadernos. Generalmente no les prestamos mucha atención, pero es importante conocer cuáles son nuestros derechos. Y también posee los pactos internacionales. Estos pactos internacionales van en función de cada tipo de generación o derecho. ¿Cuál es la diferencia entre la declaración y el pacto? La declaración no es vinculante, es voluntario, es simplemente un documento que te dice cuáles son tus derechos. En cambio, los pactos son vinculantes, nosotros tenemos que cumplirlos y encima tenemos sanciones cuando no cumplimos estos derechos, que es distinto, ¿no? En el caso del Perú, sabemos que la declaración la aprobó el 9 de diciembre del 59, pero recién adopta los pactos el 16 de 1966 de diciembre, 16 de diciembre. Estamos hablando que no era obligatorio para nosotros poseer la participación tanto en la declaración como en los pactos. En el caso de la Convención sobre Derechos Humanos, esta es la que va a regir la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y esta tiene un pacto, que es el famoso Pacto de San José, muy mencionado debido a los temas de las penas de muerte. En este caso, los Estados partes están obligados a hacer cumplimiento de los derechos que se mantienen en la Carta de Organización de los Estados Americanos y a su vez se comprometen a respetar las libertades y ejercer
a que todos los estados partes cumplan estos derechos, ¿no? ¿Cuál es el tema con el Pacto de San José? Con el caso de la pena de muerte. Cuando se promulga el Pacto de San José y entra en vigencia en el 78, entonces toda modificación posterior de las constituciones ya no podría retornarse a la anterior que tenían. En el caso del Perú, nosotros teníamos primero la pena de muerte en casos de asesinatos, terrorismo, entre otros, pero luego en la del 93, la Constitución del 93 anula eso y da pena de muerte en caso de guerra, en traición a la patria en caso de guerra y terrorismo. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos volver a las penas anteriores de muerte que teníamos en la anterior Constitución, no podríamos porque ya está vigente el Pacto de San José. Estados Unidos mantiene su Constitución sin ninguna modificación, por eso es que ellos todavía poseen esta famosa pena de muerte. Y es como que más o menos así podemos relacionarlo. Ahora, la OEA, en el caso también de apoyo de la Convención Americana de Derechos Humanos, no solamente sustenta el derecho de las personas jurídicas o personas naturales, sino también tiene en parte un tipo de trabajo como la Corte Internacional de Justicia. ¿En base a qué? A su Carta Democrática Interamericana. La Asamblea Especial, en sesión especial de la OEA, determinó que ningún país miembro de la OEA puede vulnerar la democracia. Tiene que saber claramente qué es la democracia, y no solamente en teoría, sino en práctica. Tiene que tener mecanismos de participación ciudadana, que vamos a ver nosotros en la próxima clase, y además de ello, tiene que, en todos los campos de acción, sustentar el valor de la democracia. Un país que no ha hecho caso a lo que dice la Carta Democrática es Venezuela. Pero Maduro, cuando sabían que le iban a aplicar la sanción de la Carta Democrática, astutamente se salió antes de la Carta Democrática, y así se ha salido de una serie de acuerdos, como en la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos y hasta del Pacto de San José, quedándose solamente miembro de la OEA. ¿Para qué? Para que no se aplique la sanción frente a las violaciones de derechos humanos y democráticas que se está haciendo en el país de Venezuela. Pero, así como existen también organismos internacionales fruto de la agrupación de diversos países, existen en el Perú diversos organismos que protegen nuestros derechos humanos. Estos organismos generalmente son las ONGs, a las cuales nosotros podemos recurrir si necesitamos ayuda para resolver algún tema judicial, si queremos ayuda también para que nos amparen en el tema o nos den conocimiento sobre lo que son los derechos humanos. Tenemos la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que se encarga de ayudar a las víctimas de violencia específicamente. El ASPEC, que es la Asociación de Consumidores y Usuarios, que nos permite o nos orienta para nosotros podernos dirigir a Endecopi. Tenemos también el ASONET, que es la Asociación Negra de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, que obviamente lucha contra el racismo en el caso del Perú. Amnistía Internacional Perú, que es en función de protección a los derechos humanos y campañas de promoción a estos derechos humanos. Y el movimiento Manuela Ramos, que es un movimiento feminista que defiende obviamente los derechos de la mujer, como también lo hace Flora Tristán. En este caso son ONGs, no es una obligación del Estado tener ONGs que protejan los derechos humanos, pero siempre estas ONGs nos ayudan a nosotros en los espacios y aspectos que el Estado a veces no puede llegar para el tema de derechos humanos. Y con eso hemos terminado la clase de cívica.